El lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 6, 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaban la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Vimos que cuando los 12 regresaron de su recorrido por los pueblos y caseríos de Galilea, Jesús los invitó a ir a un lugar tranquilo para descansar un poco. Pero al llegar, se encontraron con que la gente los había seguido. Y cuando Jesús vio a toda esa multitud desorientada y tan necesitada de Dios, decidió cancelar sus planes de descanso y atender a los que habían ido a buscarlo, y a enseñarles con calma muchas cosas. Después de este relato vienen dos pasajes que explican el contexto del texto de hoy, y que son, primero, la multiplicación de los panes. Esta multiplicación fue la consecuencia lógica de ese largo día que se pasó Jesús enseñando a la gente que los había seguido. Al final de ese día, Jesús pidió a sus discípulos que den de comer a la gente. Y dice el texto que con 5 panes y 2 peces alcanzó para que coman más de 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, que para los judíos nunca contaban. Y el segundo pasaje es el de Jesús caminando sobre las aguas del lago. Después de dar de comer a toda esa multitud, Jesús pidió a sus discípulos que subieran a la barca y que se le adelantaran en dirección de Betsaida. Y ellos partieron, pero no podían avanzar a causa del fuerte viento contrario. Entonces, al amanecer, Jesús fue caminando sobre las aguas en auxilio de ellos, y al subir a la barca, el viento se calmó. El relato de hoy nos dice que a poco de subir a la barca, Jesús y sus discípulos tocaron tierra en Genezaret. El Señor les había pedido que vayan a Betsaida, y Betsaida se encuentra entre Cafarnaúm y Genezaret. Entonces los discípulos subieron a la barca en el lugar en donde multiplicaron los panes, en algún paraje de la costa noroeste del lago, pero debido al fuerte viento, la barca se pasó de largo, y el viento los empujó más allá de las costas de Betsaida y terminaron en las costas de Genezaret. Genezaret se encuentra al sudoeste de Betsaida, y a causa de Genezaret, el lago de Galilea o lago Tiberíades a veces también se le llama lago de Genezaret. Sin embargo, a pesar de este inesperado inconveniente, Jesús no se hizo problema alguno. Simplemente ajustó sus planes a la nueva circunstancia. Ya le había sucedido algo parecido cuando decidió ir a descansar con sus discípulos y las necesidades de la gente lo impidió. Y sobre la marcha, Jesús cambió sus planes. Con frecuencia a nosotros nos pasan cosas semejantes. Es decir, queremos algo y buscamos realizarlo, pero sucede algo inesperado. Y el fuerte viento de las circunstancias, como por ejemplo la pandemia, nos termina llevando a donde no pensábamos ir y nos encontramos en una situación no deseada. Pues en esas situaciones deberíamos hacer como hizo Jesús, con calma y sin alterarnos, revisar nuestros planes, repensar nuestros objetivos y ajustarnos a la nueva situación y empezar de nuevo sin perder las esperanzas. Dice el texto que el viento los llevó a la costa de Genezaret, y al atracar en la orilla, Jesús y los suyos dejaron la barca y ajustaron sus planes. El lugar donde atracaron era un territorio cercano a Cafarnaúm y bastante conocido por Jesús. Muchas veces debió pasar por ese territorio en sus idas y venidas de Cafarnaúm, y por eso el texto nos dice que apenas desembarcados, algunos lo reconocieron. Y entonces dice Marcos que se pusieron a recorrer toda la comarca, visitando toda aldea o pueblito que encontraban por el camino. Y la gente se pasaba la voz rápidamente y sabían en qué lugar se encontraba Jesús. Y el texto nos dice que cuando la gente se enteraba en dónde estaba, le llevaban los enfermos en camilla.
Pues el deseo de la gente y el deseo que todos tenemos es que Dios cure a nuestros enfermos. Es de notar que en ese territorio todos sabían de Jesús y de lo que hacía, y queda claro en el relato que su fama lo precedía. Pero se trató de una fama que Jesús nunca buscó. Nunca buscó ser conocido. Más bien pedía a quienes ayudaba que no se lo cuenten a nadie. Pero quienes se habían visto beneficiados con el actuar de Jesús no podían evitar callarse. Se sentían tan felices de estar bien que lo anunciaban a medio mundo. Lo cierto es que Jesús solo buscó hacer lo que su Padre quería, pues su fin no fue él, sino su Padre. Y la fama que adquirió solo fue una consecuencia de su trabajo por el reino. En este caso, y solo en este caso, cuando la fama, los honores y las riquezas no son buscados como fines en sí, sino que son la consecuencia de ayudar a Dios a reinar, es decir, son el resultado de elegirlo y hacer siempre su voluntad, entonces la fama, los honores y las riquezas se tornan buenos y positivos. Y Dios nos lo da por añadidura. Tenemos que tomar conciencia de que el único fin de nuestras vidas debe ser Dios y solo Él, y que todo lo demás que existe es solo un medio. La felicidad en la vida se alcanza cuando nos preocupamos por todos los medios de alcanzar el fin, es decir, Dios y su voluntad. Pero cuando un medio lo convertimos en fin, entonces será imposible ser felices. Luego el texto nos dice que en la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, lo salían a buscar. Marcos quiere que nos demos cuenta que en sus recorridos Jesús no dejaba lugar sin visitar, pues su deseo era que todos conozcan su mensaje de vida y de salud, tanto física como espiritual. Y en cuanto llegaba a un sitio, dice el texto que la gente colocaba a los enfermos en la plaza. Las plazas eran el lugar central de todo pueblito, y por las plazas la gente solía pasar para ir de un lugar a otro. Y Jesús, en su afán de encontrarse con la gente, solía ir a las plazas a enseñar, y por tanto, allí lo irán a buscar. Pero como vimos, Jesús no solo enseñaba, sino también curaba, y eso es lo que hará aquí. Jesús tocaba al enfermo para curarlo. Dicen las Escrituras que les imponía las manos. El contacto físico de los enfermos es muy importante. Estos lo desean internamente, pues el tocar expresa afecto, preocupación, deseos de mejoría. Hacerlo vale más que muchas palabras. Pero cuando esto no era posible por la cantidad de gente que lo buscaba, dice el texto que la gente le rogaba que le dejase tocar al menos el borde de su manto. El manto es significativo y muy probablemente se trata del manto que usan los judíos en su oración, y que simbólicamente ayuda a unir al orante con la divinidad. Este deseo de la gente de tocar al menos su manto nos recuerda a la mujer que padecía de hemorragias. En esa ocasión nos dijo Marcos en 5:27 al 28 que ella oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues se decía, si logro tocar aunque solo sea su manto, quedaré sana. Y cuando lo tocó, se curó. Y eso sucedió porque, dice el texto, de él emanaba una fuerza sanadora que curaba a todos. En este pasaje sucede lo mismo, pues nos dice el texto que todo aquel que tocaba su manto quedaba sano. Jesús se muestra de nuevo aquí como médico de enfermos y atribulados, y a quienes se dejan tocar por él, les da la vida y los sana. Por eso, todos los que andan por la vida dando tumbos, desorientados, sin encontrarle sentido a la vida y tomando malas decisiones basadas en emociones impensadas y de conveniencia, necesitan ser tocados por Jesús. Pero si bien Él nos tiene que tocar el corazón, el primer paso lo debemos dar nosotros. Nosotros debemos buscarlo.
Debemos ir a las plazas y poner nuestras camillas para que pase y nos imponga las manos. Nosotros debemos llevarle nuestras penas para que nos toque, pues si no damos ese primer paso, Él no nos podrá ayudar. Y si no nos sentimos dignos de dejarnos tocar por Él, por lo menos busquemos tocar el borde de su manto. Acerquémonos a su iglesia, a los sacramentos, a la oración, y demos los pasos necesarios para empezar a vivir la vida con plenitud. A manera de conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, a no alterarnos cuando circunstancias inesperadas y no deseadas nos cambian los planes. Al contrario, retomar la calma, ver el lado positivo de lo inesperado y buscar la manera de sacar provecho de la nueva situación. Segundo, hacerlo todo por Dios, sin buscar nuestro propio beneficio, que ya Dios verá de hacernos participar de los beneficios de su reinado. Y por último, buscar que Jesús nos toque el corazón, para que descubramos el sentido de la vida y así disfrutemos vivirla. Pidámosle a Dios su gracia para acercarnos a Jesús y gracia para ayudar a los necesitados con quienes nos encontremos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.